Las historias de esta noche tratan sobre lo que las madres dejan atrás. En la primera, una mujer moribunda le entrega su ángel guardián a su hijo, y no es un ángel en absoluto. En la segunda, una hija afligida regresa a casa, solo para descubrir que la casa también extraña a su madre y está aprendiendo a conservarla. Dos historias de herencia, devoción y los horrores que se hacen llamar amor. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. Mi madre moribunda prometió que su ángel de la guarda me protegería. Ya lo he visto y no creo que sea un ángel. Mi madre murió hace 2 meses. No fue una tragedia en el sentido repentino e impactante. Fue un desvanecimiento largo, lento y silencioso. Cáncer. Tuvimos años para prepararnos, pero nunca estás realmente preparado. La última semana la pasamos en una habitación de hospicio estéril, de color beige que olía a lejía y a una silenciosa finalidad. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano delgada y apergaminada, simplemente observándola respirar. Ella estaba en paz con eso. Esa era la parte más extraña y difícil, mientras yo era un nudo enredado y gritón de dolor y pérdida anticipada. Ella estaba serena. En su último día, cuando su respiración era superficial y su voz era un susurro seco y crujiente, me atrajo hacia ella. Sus ojos, que habían estado nublados y distantes, de repente se volvieron nítidos como el cristal. «No estés triste, mi amor», susurró, con una leve y cansada sonrisa en los labios. «No tengo miedo. Nunca he tenido miedo. Él siempre ha estado conmigo». «¿Quién, mamá?», pregunté, con la voz ahogada por las lágrimas. «Mi guardián», dijo, su mirada desviándose a un punto justo por encima de mi hombro. «Mi protector. Fue un regalo de mi propia madre cuando falleció. Me ha mantenido a salvo toda mi vida. Nunca ha dejado que ningún daño real me ocurra». No supe qué decir. Mi madre siempre había sido un poco espiritual, de una manera vaga y no confesional. Simplemente asumí que era la morfina hablando, un delirio final y reconfortante. Apreté su mano. «Cuando me vaya», continuó, sus ojos clavándose de nuevo en los míos con una intensidad sorprendente. «Él pasará a ti. Tiene que hacerlo. Necesita a alguien a quien vigilar. Estarás a salvo ahora, siempre». «Mamá, no hables así», logré decir con voz entrecortada. «No me creerás al principio», dijo, ignorándome, su voz ganando una extraña fuerza final. «Pero lo sabrás. Habrá 10 marcas, 10 señales, después de que me haya ido. Cuando hayas visto la 10ª, sabrás que está contigo, y entonces lo verás». Me recitó las marcas entonces, su voz como un canto bajo y rítmico, una moneda de vuelta, una campana silenciosa, un camino despejado, una caída evitada, una advertencia no escuchada, un miedo respondido, un aroma de la vieja tierra, un toque de pelaje frío, una voz que no es la tuya, y finalmente una mirada de vuelta. Terminó, y un profundo y pacífico suspiro escapó de sus labios. Cerró los ojos, y unas horas después se había ido. El funeral fue borroso. Las semanas que siguieron fueron una sofocante niebla de dolor y papeleo.
Simplemente seguía adelante por inercia, un fantasma en mi propia vida. Había olvidado por completo sus extrañas palabras finales. Eran solo las divagaciones de una mujer moribunda, una última, hermosa y sin sentido pieza de poesía. Entonces apareció la primera marca. Estaba en el supermercado, buscando a tientas mis llaves en el estacionamiento, y una moneda de 25 centavos se me escapó de los dedos, repiqueteando sobre el asfalto oscuro y húmedo. Era tarde, llovía. Busqué por un minuto, pero había desaparecido. Probablemente rodó debajo del auto. Suspiré, lo di por perdido y conduje a casa. Cuando llegué a mi apartamento y vacié mis bolsillos sobre la cómoda, allí estaba, justo en el centro del montón de mis llaves y mi cartera, una única, seca y brillante moneda de 25 centavos. La miré fijamente. Era imposible. Mis bolsillos habían estado vacíos, pero mi mente en duelo inmediatamente suministró una docena de explicaciones racionales. Debía tener otra. Debía haberla recogido sin darme cuenta. Lo descarté. Pero una pequeña y fría semilla de inquietud había sido plantada. Una moneda de vuelta. Una semana después, la segunda marca. Caminaba a casa desde el trabajo, tomando mi ruta habitual, más allá de una vieja iglesia fuera de servicio. Mientras pasaba junto a su silencioso campanario de piedra, lo oí, un único, claro y resonante bong de una gran campana, resonando en el aire tranquilo de la tarde. Miré hacia arriba. La torre estaba quieta. La gran campana estaba inmóvil. No salieron pájaros volando. Nadie más en la calle parecía haberse dado cuenta. Una alucinación auditiva, me dije. El estrés y el dolor hacen cosas extrañas a tu mente. Una campana silenciosa. La tercera marca llegó unos días después. El edificio de mi trabajo es viejo y el personal de mantenimiento está constantemente haciendo reparaciones. Me dirigía a la sala de descanso, pero el pasillo estaba bloqueado por un enorme carrito con ruedas lleno de herramientas y equipo, dejado allí por un trabajador que no estaba a la vista. Suspiré, molesto, y me di la vuelta para tomar el camino largo. Llegué al final del pasillo. Doblé la esquina y entonces me di cuenta de que había olvidado mi cartera en mi escritorio. Me di la vuelta. El pasillo estaba vacío. El enorme carrito había desaparecido. Todo el proceso había llevado menos de 30 segundos. No había forma de que alguien pudiera haberlo movido tan rápido. Simplemente se había desvanecido. Un camino despejado. Ya no estaba solo inquieto. Estaba empezando a asustarme. No podían ser solo coincidencias. Eran demasiado específicas, demasiado perfectamente alineadas con la extraña profecía de mi madre. Empecé a sentirme como si fuera un personaje en una historia que alguien más estaba escribiendo, y empecé a sentir que me observaban. Era una sensación constante, de bajo grado, un cosquilleo en la nuca. Estaba en mi apartamento y sentía una repentina e intensa presión, como si alguien acabara de entrar en la habitación. Me daba la vuelta, con el corazón palpitante, pero nunca había nadie allí. Empecé a ver cosas también, destellos de movimiento en el rabillo del ojo, una sombra en el umbral de una puerta que era un poco demasiado alta, un poco demasiado oscura. Cuando me volvía para mirar, había desaparecido. La marca número 4 ocurrió una semana después. Estaba torpe por el dolor, sin prestar atención. Bajaba las escaleras
hacia el vestíbulo de mi apartamento. Me salté un escalón y me precipité hacia adelante. Recuerdo la nauseabunda sacudida ingrávida, el destello del duro suelo de baldosas que se apresuraba a recibirme. Me preparé para el impacto, para el crujido de un hueso, pero nunca llegó. Simplemente me detuve a un pie del suelo, suspendido en el aire por una fracción de segundo, como si una mano invisible y poderosa me hubiera sujetado por el pecho. Luego me depositó suavemente sobre mis pies. Me quedé allí, temblando, en el hueco de la escalera, vacío y silencioso. Una caída evitada. Las marcas quinta y sexta llegaron en rápida sucesión, como un doble golpe de esta fuerza invisible que ahora estaba ordenando mi vida. Estaba a punto de subir a un ascensor en un centro comercial cuando sentí una repentina e inexplicable ola de puro pavor, un grito silencioso e interno que me decía: no entres. Dudé y dejé que las puertas se cerraran sin mí. Un momento después, las luces del indicador de piso se apagaron y un fuerte chirrido metálico resonó por el hueco del ascensor, seguido por el sonido distante de la campana de alarma sonando. Una advertencia no escuchada. Esa misma tarde, caminaba a casa por el parque. Un perro grande y ladrador, sin correa, vino saltando hacia mí, con los dientes al descubierto. Me congelé, una sacudida de miedo puro y primario recorriéndome. El perro estaba a un pie de distancia, listo para saltar, cuando de repente se detuvo, soltó un aullido agudo y aterrorizado. Metió la cola entre las patas y huyó, como si hubiera visto algo parado justo detrás de mí. Un miedo respondido. Iba por la sexta marca y mi vida ya no era mía. Estaba siendo guiado, protegido, manipulado por una fuerza invisible e incognoscible. La sensación de ser observado era una certeza ahora. Comencé a verlo más claramente, aunque nunca directamente. En el reflejo de la pantalla oscura de mi televisor, veía una forma de pie en la habitación detrás de mí. Era alta, encorvada como un anciano, con brazos que eran demasiado largos, sus manos casi tocando el suelo. En el reflejo del escaparate de una tienda mientras pasaba, lo veía, una forma oscura y corpulenta, siguiéndome unos pasos detrás, manteniéndose siempre en las sombras. Las marcas séptima y octava lo acercaron de una presencia visual a una física. Empecé a notar un olor extraño en mi apartamento, un olor que iba y venía sin razón. Era un olor pesado, almizclado, animal, el olor a tierra húmeda y rica y algo más, algo como pelaje mojado, un aroma de la vieja tierra. Una noche estaba acostado en la cama, con las luces encendidas, mis nervios hechos un desastre crudo y crispado. Estaba flotando en ese espacio gris antes de dormir cuando sentí que algo rozaba mi mano extendida. Fue una sensación áspera, erizada, como tocar una piel de animal gruesa y enmarañada. Retiré mi mano con un grito ahogado, mi corazón explotando en mi pecho. Estaba solo en la habitación. No había nada allí. Un toque de pelaje frío. Iba por la 9ª marca. El terror era un compañero constante ahora. Sabía que la 10ª marca se acercaba y sabía que con ella vendría la revelación final y terrible. No sabía qué me asustaba más, la espera o el ver. La 9ª marca llegó anoche. Finalmente, había logrado caer en un sueño inquieto y agotado. Me despertó una voz, un sonido bajo, gutural y húmedo, susurrado directamente en mi oído. No era un idioma que conociera,
pero sentí el significado del sonido en mis huesos. Era una palabra que significaba mío, una voz que no es la tuya. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón de mi sala de estar, agarrando un bate de béisbol, observando las sombras, esperando el amanecer. Esta noche sabía que terminaría la marca final. Me senté en mi sofá, con el televisor apagado, todas las luces de mi apartamento encendidas. La sensación de la presencia en la habitación era abrumadora. Era una presión física, una pesadez en el aire. El olor almizclado y animal era insoportable. Podía sentirlo, justo allí, en el pasillo oscuro que llevaba a mi dormitorio, esperando. No sé qué me pasó. Tal vez fue un año de duelo. Tal vez fueron semanas de terror creciente, pero estaba harto de tener miedo. Estaba harto de ser la víctima en esta historia de fantasmas. Necesitaba verlo, necesitaba enfrentarlo. Está bien, dije, mi voz un susurro tembloroso y desafiante al aire vacío. Sé que estás aquí, muéstrate. El aire en el pasillo pareció brillar, oscurecerse. Una forma comenzó a definirse en la penumbra. Al principio, era la silueta familiar y encorvada de un anciano. Era alto, tal vez, de 7 pies, 2, 13, metro, incluso con su postura encorvada. Sus brazos eran largos, los nudosos dedos de 3 articulaciones de sus manos rozando las tablas del suelo. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje negro espeso, enmarañado y grasiento, y entonces levantó la cabeza y vi su rostro. No era el rostro de un hombre, era la cabeza larga, estrecha y barbuda de una cabra. Sus cuernos eran gruesos y curvos, en espiral hacia atrás desde su estrecho cráneo. Pero la peor parte, la parte que finalmente, por completo, rompió mi mente, fueron sus ojos. No eran los ojos tontos y plácidos de un animal de granja. Eran un par de ojos amarillos inteligentes, antiguos y absolutamente malévolos. Las pupilas eran rendijas horizontales, como las de una serpiente, y me estaban mirando directamente a mí. Una mirada de vuelta, la 10ª marca, la señal final, el ángel de la guarda de mi madre. No grité. El sonido estaba atrapado en mi garganta, una bola sólida e inamovible, de puro terror. Simplemente nos miramos fijamente durante una eternidad. A través de los 20 pies de mi sala, de estar brillantemente iluminada. Y en sus antiguos ojos amarillos lo vi, la misma mirada serena, pacífica y sabia que mi madre tenía en su rostro cuando murió. Es mi protector, mi guardián, ha estado conmigo, una sombra silenciosa e invisible durante los últimos 2 meses. Despejó el camino para mí, me salvó de la caída, ahuyentó al perro, y ahora que lo he visto, ya no siente la necesidad de esconderse. Estoy escribiendo esto ahora desde mi escritorio. El sol ha salido, pero no ha traído ningún consuelo, porque sigue aquí. Está de pie en la esquina de mi habitación, junto a la puerta. Su forma encorvada y peluda es un agujero negro en la luz de la mañana. No se ha movido, solo observa. Las últimas palabras de mi madre resuenan en mi cabeza. Nunca he tenido miedo. Él siempre ha estado conmigo. ¿Qué hago? ¿Cómo escapas de un ángel de la guarda? ¿Cómo huyes de un protector que nunca, jamás dejará que te ocurra ningún daño, pero cuya sola presencia es un destino peor que la muerte? Historia 2. Mi madre solía decir que las casas están vivas,
No se equivocaba. Me mudé de nuevo a la casa de mi madre hace 2 meses. No era parte del plan. El plan era alquilar un lugar pequeño, orientarme de nuevo después de que ella muriera, y tal vez tratar de reconstruir los pedazos de mi vida que se desmoronaron con ella. Pero cuando fui a recoger sus cosas, no pude irme. Había algo en la casa, algo que se sentía como un asunto pendiente. Es la misma vieja casa de 2 pisos en la que crecí, revestimiento blanco, porche que cruje, el vago olor a polvo y lavanda. Mi madre amaba ese olor, decía que calmaba a la casa. Sin embargo, incluso de niña, nunca me sentí tranquila aquí. Solía decirle que las paredes hacían ruidos cuando estaba sola, pequeños gemidos, suspiros, una especie de zumbido cuando lloraba. Ella se reía y decía: las casas viejas se asientan, Clara. Crujen porque están vivas a su manera. Pensé que lo decía metafóricamente. Ya no lo creo. Las primeras noches de regreso fueron bastante normales. Solitarias, sí. Demasiado silenciosas. No podía dormir en mi antigua habitación. Todavía tenía esos tenues contornos en la pared de donde había pegado pósteres, como fantasmas de años de adolescencia que preferiría olvidar. Así que tomé la habitación de mi madre en su lugar. Su perfume persistía en las cortinas, y la cama todavía se hundía en su lado, como si ella acabara de levantarse. Empecé a limpiar durante el día, clasificando sus cosas, tratando de hacer que el lugar se sintiera como mío. Fue entonces cuando empezó cosas pequeñas, cosas que me dije a mí misma que eran coincidencias. Una tarde me sorprendí pensando que esta cómoda se vería mejor junto a la ventana. A la mañana siguiente lo estaba. Me reí, asumiendo que la había movido y lo había olvidado. Pero entonces volvió a pasar. Estaba buscando el interruptor de la luz del pasillo, pero el interruptor no estaba ahí. En cambio, estaba en la otra pared, justo donde mi mano había dudado un momento antes. Se me revolvió el estómago, como saltarse un escalón en las escaleras. Me dije a mí misma que estaba recordando mal, que el duelo vuelve a la gente confusa. Esa noche, caminé por la casa tomando fotos de la distribución, de dónde estaba todo, para poder demostrarme a mí misma que no se estaba moviendo. Al día siguiente, las fotos no coincidían. No fue dramático, no al principio. Puertas desfasadas por 1 pulgada, un escalón más en la escalera, la ventana de la cocina ligeramente más alta. Pensé que tal vez me estaba volviendo loca. Incluso programé una cita con un terapeuta. Pero entonces, la casa empezó a ayudarme. Cuando pensaba en café, encontraba la taza ya esperando en el mostrador. Cuando sentía frío, la calefacción cobraba vida sin que yo tocara el termostato. Una noche, no podía encontrar mi teléfono. Susurré: ¿dónde lo dejé? Y la luz del dormitorio parpadeó, como un asentimiento. Lo encontré brillando en la mesita de noche. Se sentía como si a la casa le importara. Era sutil, íntimo, casi maternal, como si quisiera cuidarme de la misma manera que ella solía hacerlo. Me dije a mí misma que eso era reconfortante, pero el consuelo no dura aquí. La primera vez que me enojé, la sentí respirar. Estaba tratando de abrir un cajón atascado, el viejo joyero de mi madre, ese con la música que nunca funcionó y no cedía. Tiré más fuerte, murmurando entre dientes: por el amor de Dios, ábrete. Todas las puertas de la casa se cerraron de golpe al mismo tiempo. Las ventanas traquetearon
La presión del aire cambió, como antes de una tormenta, y entonces todo quedó quieto. Me quedé allí temblando, tratando de tomármelo a broma. «Casas viejas», susurré, pero podía sentir que algo me observaba, no desde un rincón o el umbral de una puerta, sino desde las propias paredes. Después de eso, empecé a poner la prueba. Cuando me sentía triste, las luces se atenuaban. Cuando entraba en pánico, el pasillo se alargaba, te lo juro, se elongaba, el final se alejaba más mientras yo corría. Cuando me calmaba, se encogía de nuevo. Me dije a mí misma que era el duelo, estrés, trauma, todas las palabras de moda que a los terapeutas les encanta usar. Pero entonces empecé a notar algo peor. La casa ya no reaccionaba a mí. Se estaba anticipando. Iba a alcanzar el grifo. Se abría antes de que mis dedos lo tocaran. Pensaba en revisar el correo y oía la puerta principal abrirse sola. Soñaba con mi madre y me despertaba encontrando su perfume espeso en el aire, como si hubiera estado parada justo sobre mí. La gota que colmó el vaso fue el sótano. Siempre he odiado ese sótano. De niña me negaba a bajar allí. Mi madre mantenía la puerta cerrada con llave la mayor parte del tiempo de todos modos. Decía que era para almacenar, aunque nunca recuerdo que ella almacenara nada. La semana pasada estaba sentada en la sala de estar cuando oí algo moviéndose debajo de las tablas del suelo, lento, deliberado, como si alguien arrastrara muebles. Me congelé. Entonces oí un susurro. «Ven a ver lo que he hecho para ti». Era la voz de mi madre. Quería correr, pero el pasillo ya se había desplazado. La puerta principal había desaparecido. Solo quedaba una puerta abierta, la del sótano. No recuerdo bajar las escaleras. Solo recuerdo el olor, tierra húmeda, lavanda y algo metálico debajo. El sótano era más grande de lo que debería haber sido. El suelo se inclinaba hacia abajo, las paredes se curvaban en ángulos imposibles. El papel tapiz de arriba se mezclaba con el concreto, como si la casa estuviera creciendo hacia abajo. En el centro había una puerta nueva, una que nunca había visto. Estaba pintada de blanco, pero húmeda, como si la pintura no se hubiera secado. La toqué y la puerta respiró. La madera se expandió contra mi palma, cálida y pulsante. Retrocedí, temblando. El susurro vino de nuevo, más cerca esta vez. «Has estado pensando muy alto, Clara. Solo queríamos ayudar». Grité y corrí escaleras arriba, pero no terminaban. Los escalones seguían repitiéndose, en un bucle como una ilusión óptica. La casa se estaba plegando sobre sí misma, reconfigurándose. Cada pensamiento que tenía se convertía en una dirección. «No te cierres». El techo bajaba. «No me encierres». La puerta desaparecía. Para». Las paredes pulsaban más fuerte, casi estremeciéndose. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en la cama, la luz de la mañana filtrándose por las cortinas. Todo normal de nuevo, los muebles en su lugar. Por un tiempo me convencí a mí misma de que había sido una pesadilla, hasta que vi la nota en mi cómoda, la letra de mi madre. «No te vayas de nuevo. La casa se siente sola». La nota estaba escrita en papel tapiz que coincidía con el del sótano. «He intentado irme. Lo he intentado. Cada vez que hago las maletas, algo sale mal. Los neumáticos se desinflan. La puerta principal se cierra con llave sola.
Mi teléfono se niega a marcar a nadie más que a mamá. Y ella responde. A veces la oigo tararear a través de los conductos de ventilación por la noche, la misma canción de cuna que cantaba cuando yo era pequeña. A veces huelo ese perfume a lavanda y las paredes se ondulan suavemente, como si estuvieran complacidas. Creo que la casa me está manteniendo a salvo. No, creo que me está reteniendo, porque anoche soñé de nuevo con esa puerta blanca. Podía oír una respiración al otro lado, lenta, constante, sincronizada con la mía. Cuando desperté, había una puerta nueva en el pasillo, esta roja, húmeda, esperando. Creo que quiere hacerme parte de ella. Quizás eso es lo que le pasó a ella. Quizá por eso la casa siempre se sintió viva. Si alguien que lee esto sabe algo sobre casas antiguas, cimientos que se desplazan, planos que no se mantienen consistentes, por favor, díganme si esto es posible. Díganme que hay una razón, porque busqué los registros de la propiedad. Esta casa ha estado aquí desde 1913. Ha sido vendida 16 veces. Cada propietario listado como fallecido en la propiedad. Pero hay un detalle que me pone la piel de gallina. Cada registro lista un plano de planta diferente. Y el más reciente, el que tiene fecha de este año, tiene una nueva habitación añadida. Un dormitorio con mi nombre en él. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.